Y bueno, pues en esta mañana yo quiero compartir contigo algo que si por algo estamos aquí es porque tenemos fe. Amén. Y sabemos que Dios ha dado a cada uno una medida de fe. Entonces cada uno debe conocer la medida de fe que Dios le ha dado. No importa si a ti te ha dado menos que a otro o a ti te ha dado más que a otro. Lo importante es que esa medida de fe que tú has recibido de parte del Señor puede aumentar. Amén. Ese es el propósito de estar juntos, unánimes en casa del Señor, siempre dando oído a la palabra, haciendo conforme a la palabra. Y eso es lo importante, eso es lo que Dios busca, que todo aquello que Él pone en nuestras manos sea siempre para crecimiento, para que aumente y de esta manera bendecir la vida de otros. A veces algo que no consideramos en nuestro caminar con Cristo y el problema que a veces nosotros llevamos a cabo, o el mayor error que nosotros tenemos como seres humanos, que aunque hemos llegado a Cristo, todo lo que Cristo nos enseña, todo lo que la palabra de Dios nos habla, siempre queremos ponerlo en un término natural. Siempre queremos entenderlo en una lógica, en un entendimiento humano, que muchas veces complica el concepto real, espiritual, que Dios tiene para nuestras vidas. Si nosotros empezamos a mirar que lo que Dios nos da, lo que Dios nos brinda a través de su palabra, tiene que ver precisamente con lo espiritual, porque si tomamos como ejemplo la vida de Juan el Bautista, la vida de nuestro Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 1 tú puedes ver ahí cómo ellos iniciaron su ministerio. Tanto Juan el Bautista como nuestro Señor Jesucristo, ellos dijeron el mensaje que trajeron para el hombre es de arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y vemos entonces que todo esto tiene que ver con el concepto espiritual que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso nuestra relación con Dios tiene que ver más en lo espiritual que en lo natural. Y si nosotros, cada uno de nosotros, la iglesia misma, empieza a mirar las cosas en ese sentido hacia lo espiritual, estaremos siempre teniendo un mejor enfoque y entendiendo más el propósito que Dios tiene para la iglesia, para tu vida y para el mundo, porque recuerda que Dios nos ha llamado para ser testigos, dar testimonio a través de una vida de fe para testimonio a otros. Por eso es importante que la iglesia llegue a entender que la medida de fe que Dios nos da, como ya te mencionaba, no importa qué tanta medida de fe te ha dado el Señor. Puede ser poca, puede ser mucha, pero lo importante es que puede aumentar. Por eso para nosotros sabemos que muchas de las enseñanzas de Jesús eran en parábolas. También esto es algo importante que nosotros debemos de entender, porque vemos que cada parábola que el Señor Jesús enseñaba era siempre compararlo con el reino de los cielos. Y eso es algo importante, porque Él trataba de que la gente entendiera a través de un ejemplo de la vida cotidiana el concepto espiritual que Él estaba trayendo para la vida del hombre. Recuerda la parábola o las parábolas que el Señor Jesús enseñaba, no era para que la gente entendiera de manera inmediata, sino que una parábola siempre te tiene que llevar a la reflexión, de preguntarnos, bueno, ¿qué quiere decir Jesús con todo esto?
Y no porque en el momento en que la escuchemos, esa parábola, y la entendamos, porque como te decía, siempre tenía que ver algo con la relación del hombre y lo que pasaba a su alrededor. Y no porque si hubiese un entendimiento en la lógica, en lo natural, significa que yo ya estaba recibiendo el mensaje espiritual de Dios. Por eso toda parábola tiene que llevarnos a una reflexión, pero buscando el concepto espiritual que Dios tiene y quiere enseñarnos para nuestra vida. Por eso todos los misterios del reino de Dios se deben de discernir espiritualmente. Recuerda que nuestro Señor Jesús, a veces en un momento dado los discípulos le cuestionaron. Dice, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les decía, bueno, ¿qué ustedes tampoco entienden? Dice, a ustedes les es dado la revelación de la palabra de Dios, de lo que Dios tiene para nosotros espiritualmente. Dice, a ustedes les es dado la revelación. Y eso es lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Dice, a ellos no, porque aunque ven, no ven, y aunque escuchan, no escuchan, pero todo en lo relacionado a lo espiritual, ¿sí? Ellos pueden escuchar, ver en lo natural, pero espiritualmente no ven y no escuchan realmente lo que Jesús estaba enseñando. Dice, pero a ustedes sí se les es dado a conocer la revelación de lo que se les está hablando a todos. Por eso siempre debemos de entender que los misterios del reino se deben de discernir espiritualmente. Así también nosotros como cristianos debemos entender que nuestra salvación se basa en lo que hizo Cristo por nosotros. Amén. ¿Por qué somos salvos? Por lo que Cristo hizo en la cruz por todos nosotros. Y no en lo que hacemos nosotros por causa de Cristo. Eso a veces también es un error que nosotros cometemos. Pensamos que por cuanto no estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, pues ya no consigo, ya no tengo la salvación. Entonces debemos de entender precisamente el misterio del reino de Dios a través de la palabra misma del Evangelio que Jesús nos ha entregado, nos ha compartido. Por eso vemos, y dando un ejemplo, podemos dar generosamente, porque dice la palabra que Dios ama al dador alegre. Amén. Y muchas veces esto pues va relacionado o lo relacionamos mucho con respecto a la ofrenda, al diezmo, con relación al dinero. Pero dar generosamente no solamente es hablando de dinero, sino también dar generosamente de nuestro tiempo, de nuestros dones, de nuestras habilidades o talentos que tenemos, que hemos recibido de parte de Dios. Y esto va en relación a lo que yo te mencionaba al principio. Dios nos ha dado una medida de fe. Dios nos ha dado ciertas habilidades o talentos a cada uno de nosotros, a unos más, a otros menos, pero al fin y al cabo con el propósito de dar, de que realmente los estemos usando para bendecir a otros. Por eso que cuando Dios nos dice que Él ama al dador alegre, es que entendamos que todo lo que hemos recibido de Él podamos darlo a otros generosamente, como te decía, en toda área de nuestra vida, no solamente dinero, sino talentos, habilidades, dones, y así siempre estar bendiciendo a los demás. Y hay dos parábolas de todas las que enseñó nuestro Señor Jesús que hoy quiero compartir contigo. Quiero que entendamos estas dos parábolas para que veamos cómo Jesús hace la semejanza del reino de Dios y el tipo de personas que lo conforman. Recuerda, siempre la enseñanza de Jesús
en las parábolas decía, porque el reino de los cielos es como, y daba la parábola, daba el ejemplo. Y vamos a ver que en estas dos parábolas, como ya te mencioné, es lo que hace Jesús, es mostrarnos la semejanza del reino de Dios y el tipo de personas que lo conforman. Vamos a ver la primer parábola. Esta se encuentra en Mateo 13, versículo 24 al 30. Aquí es la parábola del trigo y la cizaña. Sabemos que la cizaña es mala hierba. Y vemos en el versículo 24, Mateo 13, dice, Jesús les puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su tierra, en su terreno, muy buenas semillas de trigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre todas las semillas de trigo sembró semillas de una mala hierba, llamada cizaña, y después se fue. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron, Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? El dueño les dijo, esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron, ¿quiere que vayamos a arrancar la mala hierba? El dueño les dijo, no, el trigo y la cizaña se parecen mucho, y a lo mejor ustedes van y arrancan el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. Aquí podemos ver en esta parábola el ejemplo que Jesús da, un hombre que sembró en su terreno buena semilla de trigo y que mientras dormían vino su enemigo y sembró cizaña, mala hierba, ¿verdad? Una vez que los trabajadores se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ellos estaban dispuestos a ir y remover la cizaña, pero dijo el dueño, no, déjenlo hasta el final de la cosecha. Si esto que estamos viendo tiene que ver con respecto al reino de Dios, pues inmediatamente podemos imaginarlo o entenderlo. Aquí habla de que vino Cristo, sembró su palabra y que al final de los tiempos, en la cosecha de los últimos tiempos, se va a manifestar quiénes son verdaderos cristianos y quiénes no lo son. Por eso debemos nosotros llegar a entender, y como yo te mencionaba al principio, esta parábola nos muestra lo que es en relación al reino de Dios y el tipo de personas que conforman el reino de Dios o la iglesia para estos tiempos. Entonces debemos de entender que en la iglesia del Señor hay buena semilla y también hay mala semilla, ¿verdad? A lo mejor no nos distinguimos todavía entre unos y otros. Yo te pregunto, ¿eres trigo o cizaña? Y esto tiene que ver mucho precisamente con lo que uno está sembrando en su corazón. No solamente en un contexto como iglesia. O sea, de repente tú escuchas lo que otras iglesias predican, otros pastores predican y te das cuenta que están en una mala doctrina. Y muchas veces también lo que uno hace en su vida, en lugar de sembrar buena semilla, estamos sembrando nosotros mala semilla. Entonces, si lo ponemos en el contexto que nosotros estamos viendo aquí, ¿quién es el que siembra la mala semilla en la vida de uno o en la iglesia del Señor? Porque somos parte de la iglesia del Señor, el enemigo. En la manera en que tú empiezas a
buscar cosas que no son del reino. Por ejemplo, estamos en un tiempo muy difícil, muy complicado, con toda la influencia que tenemos de las redes sociales. Entonces, uno tiene que cuidar por lo que está viendo. Sí, es muy fácil sembrar en estos tiempos mala hierba, mala semilla en nuestros corazones. No quiero decir que no ver o no ser parte de las redes sociales es lo mejor para nosotros. A veces tomamos las redes sociales pues para distracción, para entretenimiento, pero dentro de todo eso que estamos viendo, escuchando, va a ir la mala semilla. Recuerda, el enemigo es astuto. Y en la manera en que tú empiezas a mirar todo esto que está sucediendo en las redes sociales, son videos cortos, muchos son de broma, de entretenimiento, historias tristes, etcétera, etcétera. También ya cualquiera puede ser predicador, ser profeta, ser evangelista y compartir lo que hay en su corazón. Y no significa que sea bueno lo que hay en su corazón, ¿verdad? Ya cualquiera puede tener su estrado, su plataforma y compartir lo que quieran, y eso puede estar dañándonos. Estamos en un tiempo muy difícil porque mucho de lo que encontramos también es hablar de los últimos tiempos, y hay muchos cristianos que creen más lo que todas estas personas están diciendo que lo que la misma palabra del Señor está trayendo para nuestras vidas. Decidimos creerle a alguien más que a la misma palabra del Señor. Por eso debemos nosotros tener mucho cuidado, que no permitamos que el enemigo siembre mala semilla, mala hierba en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes precisamente hasta el final. Vamos a ver la segunda parábola y vamos a entrelazar más adelante estas dos. La segunda parábola se encuentra en Mateo 25. Vamos a leer del 14 en adelante. Aquí nos habla de la parábola de los talentos. Yo creo que ya muchos hemos escuchado acerca de esta parábola. Muchas veces también la relacionamos con respecto a ser buenos administradores de las cosas que Dios pone en nuestras manos para poder así cumplir con su propósito. Vamos a ver Mateo 25, 14 al 30. Dice: también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, el último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió 1 sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo, al cual le había confiado las 5 bolsas de plata, se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades.
ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. A lo mejor ya la relación que tenemos con respecto a esta parábola, pues nos hace ver, ¿no?, también lo mismo. Es Dios, Jesús, dándonos a nosotros la capacidad de recibir el mensaje, el evangelio, y llevarlo y compartirlo con otros. Aquel que no lo haga, al final de cuentas, pues puede perder su salvación. Debemos vivir conforme a los preceptos y mandamientos de nuestro Dios, cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Y vamos a ver, como yo te mencionaba, en comparación, estas dos parábolas hacen referencia a que el reino de Dios es semejante a, primeramente ya vimos, un sembrador que sembró buena semilla en su campo. Vino el enemigo y sembró cizaña, mala hierba, para echar a perder la buena cosecha. En la segunda parábola vemos a un amo que dio su dinero a sus siervos o empleados para que lo cuidaran. 2 de ellos duplicaron lo recibido, mientras que otro no invirtió lo que recibió. Ahora, cada uno ha recibido una medida de fe. Amén. A algunos se les ha dado una medida mayor que a otros. Pero como yo te mencionaba, la medida no es el problema, sino cómo usamos lo que se nos ha dado, cómo lo invertimos. Vamos a ver que el mayor problema que se tiene, especialmente cuando se trata de las parábolas, es que parece que olvidamos que Cristo está hablando tanto a los creyentes como a los no creyentes, dentro y fuera de la iglesia. La palabra del evangelio es para todos, para creyentes y no creyentes. Por eso no solamente le podemos dar una aplicación para los que están en la iglesia, sino que también esto aplica para los que están allá afuera. Entonces, en Mateo 25, como ya vimos en esta parábola, muchos podemos tomar literalmente lo que leemos. No creo que Cristo solo nos está hablando y enseñando cómo ser banqueros o cómo ser buenos administradores, porque ya vimos que de 5 y 2 talentos aumentaron, ¿verdad? Siempre lo que buscamos, tanto en lo natural, es aumentar, tener casas, tener más dinero, tener autos, más mujeres, más hombres, etcétera, etcétera. Siempre buscamos el tener, el aumentar lo que tenemos, ¿verdad? Y todo tiene que ver precisamente con ese principio en lo espiritual también. Lo que Dios nos ha dado tiene que multiplicarse, tiene que aumentar. Y creo que ese no era el único propósito de esta parábola. Siendo una parábola, podemos ver por qué la gente se confunde. Y vamos a definir primeramente lo que es una parábola. Yo la definí de esta manera. ¿Qué es una parábola? En su forma más simple, una parábola es una comparación
extraída de la naturaleza o la vida común de los hombres, que deja duda suficiente en la mente del oyente sobre su aplicación precisa para provocar que se piense más allá de lo entendido. Eso es una parábola, hacer una reflexión de lo que se te ha compartido. El significado de la mayoría de las parábolas no es tan obvio, o al menos no debería ser así. Por ejemplo, por cuanto es un ejemplo de algo común para la gente, lo escucha e inmediatamente lo relaciona con lo que está haciendo, con lo que él sabe, y dice, sí es cierto, así pasa. Pero no se queda a reflexionar, sino qué quiso decir con esto. A lo mejor en lo natural lo entiendo, pero ¿qué es el concepto espiritual que quiere traer a mi vida? Y vemos entonces que si asumimos que sabemos de lo que Jesús está hablando, probablemente estemos perdiendo el punto principal, lo espiritual. Si venimos aquí es para edificar nuestra vida espiritual. Amén. A lo mejor antes de venir tú tomaste un desayuno para no sentirte mal durante el tiempo que estamos en el servicio, para que no te duela la cabeza, no te duela el estómago, no te marees, no te desmayes, etcétera, etcétera. Cuidaste en ese aspecto, ¿verdad? Vienes aquí con el propósito ¿de qué? De alimentarte, no físicamente, sino espiritualmente. Como decía hermana Adri hace un momento, ¿no? Que el Señor ponga en nosotros ese anhelo de escuchar, recibir su palabra. A eso venimos. No venimos a dormirnos, que aunque a veces nos gana el sueño, ¿verdad? Porque nos desvelamos, etcétera, etcétera, o porque simplemente los aburro con todo lo que estoy hablando. Sí, pero no hay pretexto, no hay razón para que uno no ponga atención a lo que Dios está trayendo a nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros siempre busquemos recibir el punto principal de lo que se nos está hablando. Por eso, si no escuchamos con oídos espirituales, vamos a perder el propósito. Por eso, a veces, cuando estamos muy familiarizados con la parábola, con lo que se nos enseña, y porque a veces la escuchamos una y otra vez, si yo te digo, vamos a Mateo 25, versículo 14, en ese momento tú estás pensando, Mateo 25, 14, no tengo idea de lo que está hablando o de lo que va a hablar. Pero te digo, Mateo 25, 14, parábola de los talentos, sí, ya sé, ya me la sé, ya lo escuché, 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿no? Entonces, a veces en esa actitud como que ya no le tomamos interés, porque ya lo sé, ya lo escuché, ya me lo enseñaron, ya me lo dijeron. Y a veces perdemos precisamente el enfoque y el interés por lo que se nos va a compartir. Por eso, si estamos demasiado familiarizados con la parábola, porque ya la escuchamos una y otra vez, es posible que no pensemos lo suficiente sobre su significado real. Como te digo, pues ya no tiene relevancia. De hecho, antes de venir para acá lo leí. A lo mejor coincidencia, no sé, pero ya lo leí. Ayer lo leí, en la semana en el grupo me enseñaron esto. A lo mejor ya no tiene tanta importancia lo que hoy el pastor quiera decir con respecto a esto. Y por eso muchas veces no enriquecemos nuestra vida espiritual, porque perdemos entonces el enfoque, ya no pensamos más allá de lo que se nos está compartiendo. Vamos a ver que la mayoría de las parábolas contienen algún elemento que es extraño o inusual. Siempre debemos de poner atención. Una parábola siempre va a incluir 1 o 2, 3 palabras que sale de lo inusual, de lo que se nos está compartiendo. Es algo así como que cuando tú lees con atención, en ese momento dices, espera un minuto, a ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué
puso esta palabra aquí, como que no tiene mucha relación con lo que está compartiendo con respecto al ejemplo que nos está diciendo. Sabemos que un agricultor, ¿cómo hace su trabajo? ¿Cómo prepara la tierra? ¿Cómo hace el surco? ¿Cómo pone la semilla? ¿Y cómo cuida de ella? O muchas veces, si estamos leyendo otra parábola y dice, espérate, no creo que un rey se comporte de esa manera, o un rey haga aquello, o simplemente algo que normalmente no sucede exactamente como lo está compartiendo. O sea, son cositas, son detalles que nos van a mostrar que entonces hay que pensar un poco más. Por eso, siempre habrá algo extraño en las parábolas, en la enseñanza que Jesús está compartiendo. Así que, haciendo un resumen, podemos decir, las parábolas no definen las cosas con precisión, sino que usan comparaciones para describir algún aspecto de cómo Dios actúa o interactúa con los hombres, por lo que se debe tener cuidado de no malinterpretar o aplicar mal la parábola. Por eso te digo, a veces son tan comunes y corrientes los ejemplos de las parábolas que no les ponemos atención, ¿sí? Porque creemos y ya concluimos antes de que termine de compartirla que ya lo sabemos, ¿sí? O sea, como que no hay nada en especial en todo ello, pero de eso se trata. Por eso vemos cómo los apóstoles decían, Señor, pero si no entienden, porque nosotros tampoco entendimos. Y es cuando Jesús les dice, a ustedes se les ha dado la revelación y no a ellos. Y todo tiene que ver con la condición del corazón de cada uno, pero no vamos a entrar en ese detalle. Muchas veces se usa esta parábola en Mateo 25, como ya te mencionaba, para que podamos ser buenos administradores de los talentos o dinero que recibimos de parte del Señor. Examinándola un poquito más, vamos a ver el versículo 14. Ya leímos, pero ahora vamos a empezar a encontrar esas palabras, ¿sí? Extrañas o que son clave para entender mejor. En el versículo 14 de la parábola de Mateo 25 dice, sucederá también con el reino de los cielos, como un hombre que estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. ¿Qué palabra llama tu atención ahí? La palabra clave. ¿Qué palabra puede ser importante en estas palabras, en esto que estamos leyendo? ¿Nadie? A ver, no escucho bien. Confiar, ¿qué más? Claro, también va a depender de la versión que estés leyendo. Entonces, la palabra clave aquí en este versículo es llamó, ¿sí? Entonces, si tú encierras en un círculo la palabra llamó, ¿sí? Esto tiene que ver con el llamado. ¿Cuántos han sido llamados por parte del Señor? Sí, recuerda, el Señor vino y nos ha dado el Evangelio, ¿sí? O sea, ¿qué más valor puede haber en la vida espiritual sino el Evangelio, la palabra de Dios? En el mundo lo más importante que es el dinero, ¿sí o no? Sin dinero no puedes hacer nada en este mundo. Por eso vemos de algo común y corriente en el mundo, y que el dinero es de gran importancia en el mundo, el Señor lo está relacionando con el reino de los cielos. Y aquí vemos que Él llamó, Él hizo un llamado a sus empleados. Entonces, podríamos usar esta palabra en español y no entenderla realmente. O sea, ¿qué significa que nos llamó? ¿Qué significado tiene para ti el haber sido llamado? Por eso es importante que cuando nosotros leemos con entendimiento, que quiero entender realmente lo que Dios quiere decirme,
como yo te decía, es como un ejercicio. Yo te pregunto, ¿qué clave, qué palabra clave o extraña en su momento encuentras aquí en estos versículos? Ya la encontramos, gracias a Dios, que es llamó, llamado. A lo mejor no tiene mucho que decirnos, pero esa es la palabra clave. Por eso vemos que a lo mejor escucharla y escucharla y escucharla como que no significa mucho, pero aquí en la enseñanza de Jesús es de gran importancia. Entonces, primeramente, encierra en un círculo la palabra llamado o llamó, y de esta manera, como ya te decía, es tan común ya que no tiene mucho significado para nosotros. La palabra llamado, si nosotros lo vemos desde el término griego, que es kaleo, y se usa el significado en griego para la palabra llamado, que es kaleo, se usa para convocar o invitar. Otros sinónimos de esta palabra son propósito. Si yo te llamo es con un propósito. Entonces, esta palabra convoca, invita, propósito, algo que tiene potencial, algo que tiene pasión, voluntad de Dios involucrada para tu vida, destino, don, talento. Amén. Entonces, de esta manera es como empezamos a definir y encontrar el verdadero significado de lo que Dios está queriéndonos decir. Por eso vemos que la meta del propósito de Dios para nosotros es que seamos hechos semejantes a Jesucristo. Por eso, si yo le dijera en este momento a alguno de ustedes que venga, si yo llamo a hermano Miguel, y una vez que él responde a mi llamado y me dice, pastor, sí, ¿qué quiere? Y le digo, no, nada. Entonces, pues, ¿para qué me llamó? O sea, un llamado significa que hay un propósito por el cual me estás llamando, ¿verdad? Entonces, si hemos recibido un llamado, hay algo que tenemos que hacer, que vamos a recibir para hacer. Amén. Por eso, llegar a la iglesia, ser parte de la iglesia, cuando somos llamados por parte de Dios, es para que hagamos algo, para que tengamos propósito en nuestra vida. Ya no es el tiempo que a lo mejor entendemos que estar en Cristo, estar en Dios, ser parte de la iglesia, y es no hacer nada. Todos estamos llamados con un propósito. Amén. Recuerda, el llamado significa ser convocado o invitado para hacer algo con propósito. ¿Sí? Cuando tú dices que en la iglesia, en la escuela me convocaron para hacer esto, para hacer aquello, entonces es un llamado especial. No a todos se les llama, ¿verdad? No todos reciben el privilegio de hacer algo. Entonces, la palabra llamado tiene precisamente la intención de ser convocados para hacer algo, para tener un propósito, en este caso, dentro de la iglesia. Por eso, llamado significa invitación divina para participar en las bendiciones de la redención, Entonces, ahora que estamos aprendiendo esto, el llamado que Dios ha hecho a mi vida, ¿cuántos han sido llamados? Levanten la mano. Los que hemos sido llamados, estamos recibiendo una invitación divina para participar en las bendiciones de la redención. No solo para, en este caso, viéndolo desde la perspectiva de la parábola para los discípulos, sino también ahora nosotros para participar con ellos en relación con la redención. Entonces, mi llamado divino con el propósito de ser bendecido y bendecir a otros con lo que el Señor me está dando, y todo tiene que ver con la redención. Muchas veces nosotros ya hemos malinterpretado la misma enseñanza de Jesús y todo lo queremos encerrar en lo natural. Todo tiene que ver con lo espiritual, amén. Y esto quiere decir que todo lo que se nos enseña en la iglesia tiene siempre un propósito espiritual, que cuando lo llevamos a cabo
va a haber ciertamente una manifestación en lo natural. Lo que quiero decir con esto es de que toda la enseñanza de la palabra la queremos encerrar en lo natural y queremos que todo caiga en sentimientos, emociones y manifestaciones físicas o carnales. Muchos no se sienten a gusto en la iglesia porque vienen con un mal entendimiento y dicen, es que en la iglesia no pasa nada, es que no siento, es que ahí no se manifiesta la presencia de Dios. Y ese es un error, porque se nos ha hecho creer que lo espiritual se tiene que sentir como en lo natural. Por eso dice la palabra, vivimos por fe y no por vista. Sí. No sé, algunos de ustedes en los grupos subimos un video la semana pasada, la experiencia que tuvimos en el grupo de Toluca. Y pues sí, de repente sorprende, para mí fue de gran sorpresa, para Vivi en ese momento que ella quiso tomar foto, pero al final tomó video, y pues los que vieron el video escucharon que en el tiempo de oración, cuando estábamos iniciando el tiempo de oración, se escucha la voz de un hombre hablando en lenguas. Y al revisar el video, pues ni era yo, porque yo estaba orando en ese momento, no era Vivi, porque no es la voz de Vivi, no son las lenguas que Vivi tiene, y nos llevó a la conclusión de que es un ángel, porque ningún miembro, ahí se ve el grupo que todos están empezando a orar también, y atrás de mí no había nadie más que Vivi. Entonces creemos fuertemente que fue un ángel el que estaba en ese momento orando juntamente con todos nosotros. Y cuando empezamos a hacer, digamos, ese análisis, ¿no? Porque no queremos caer en esa actitud de fanatismo y todo aquello. Al menos ustedes nos conocen, nunca hacemos circo, maroma y teatro dentro de la iglesia. Siempre queremos apegarnos a la palabra, que sea la palabra la que edifique nuestras vidas. Pero esa experiencia, yo le decía a Vivi, a lo mejor esto tiene que ver con lo que estaba pasando conmigo durante la semana, porque en un tiempo de reflexión en la semana, yo pues me puse a orar, y yo en esa conversación que tenía con Dios, le pregunté a Dios, dije, Señor, ¿cómo sé que soy un hombre de fe? Porque si alguien me pregunta si tengo fe o si soy un hombre de fe, pues sí, porque estoy en la iglesia, porque leo la palabra, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo yo sé que verdaderamente soy un hombre de fe? Entonces, así quedó. O sea, no era un reclamo, no era una queja, simplemente así como, ¿cómo yo sé, Señor? ¿Cómo puedo confirmar que verdaderamente soy un hombre de fe? Y así pasó, ¿no? Y pasa esto del sábado, y ya cuando estábamos meditando y realmente diciendo, sí, Señor, se fue un ángel, o sea, no hay otra respuesta. Todavía cuando lo compartí con algunos hermanos, lo primero que me preguntaron, ¿pero qué sentiste? Nada. O sea, yo no sentí nada. O sea, de repente, si hay alguien aquí parado al lado mío, pues yo creo que si siento algo, pues sí, como que, ay, ¿no? ¿Qué es? O si de repente escucho esa voz aquí, también, pues, ay, pues me espanto, yo creo que salgo hasta corriendo, ¿no? Porque no hay nadie. O sea, no se siente nada, no se ve nada en especial, ¿sí? Pero es una realidad, lo espiritual. En ese momento estábamos rodeados espiritualmente de ángeles, amén, o al menos un ángel ahí con nosotros. Esa es la evidencia espiritual. A lo mejor si tú todavía estás, ay, el pastor exagera. No, bíblicamente, ¿qué pasó con Eliseo y su siervo cuando ellos estaban sitiados por el enemigo?
Y el siervo estaba bien angustiado, bien temeroso. ¿Y qué vamos a hacer? Mira, el enemigo, no, ya bailamos aquí. De aquí no salimos. ¿Y qué dice Eliseo? Señor, ábrele los ojos espirituales a este. No solamente espirituales, sino físicos. Hazle ver, Señor, lo que yo estoy viendo en lo espiritual, lo que yo sé que está pasando en lo espiritual. Y en ese momento, ¿qué pasó con el siervo? Dice entonces que vio al ejército de Dios rodeando al enemigo. Sí. Así es como se perciben las cosas espirituales, en lo espiritual. A veces cantamos, hay un cántico que dice, aunque no vea, yo sé que tú estás obrando. Amén. Y esa es la vida de fe. Esa fue mi respuesta. Así el Señor diciéndome, eso es la vida de fe. Creyendo que en lo espiritual yo estoy obrando. Aunque tú no veas, aunque tú no sientas, aunque nada se mueva, se manifieste, ahí estoy. Por eso cuando decimos, Señor, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Amén. Por fe lo creemos. ¿Sí? Yo creo que cuando alguien entra y dices esas palabras, en ese momento va a empezar así. Bueno, ¿dónde está? Yo no lo veo. Es por fe. ¿Sí? Hay una hermanita, hay una jovencita que sí de repente tiene visiones, ve un poco más allá de lo natural, en lo espiritual. Y en una ocasión Vivi estaba enseñando y al final le dice a Vivi, dice, hermana Vivi, dice, cuando estabas tú ahí parada enseñando, dice, yo vi a alguien al lado tuyo. O sea, vi al Señor Jesús, dice, vi sus ropas, no, dice, no le vi el rostro, pero yo vi cómo estaba él al lado tuyo, sí, y así, con su mano en tu cabeza. Y ya después vi cómo se movió y se fue a sentar a las escaleras. Ahí estaba el Señor. Y Vivi también, pues yo no sentí nada. Amén. Entonces debemos por eso llegar a entender que nuestro llamado es una invitación divina para participar de las bendiciones de la redención. Lo que ya hizo Jesús en la cruz del Calvario por todos nosotros. Por eso ese llamado que nosotros vemos en Marcos 3, que él llama a sus discípulos, fue una invitación divina para participar de las bendiciones de la redención. ¿A quién se le dio precisamente el encargo de ir y predicar el evangelio por todo el mundo? A los discípulos, a los apóstoles, ¿sí o no? De ahí inició todo, para que llegara a nosotros hoy en día. Entonces, y todo tenía que ver con todo lo relacionado a la redención que pasó con nuestro Señor Jesucristo. De hecho, 2 de Pedro 1:4 nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, nuestro llamado. Es una invitación para que participemos ¿de qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí? Entonces, de manera muy clara, nuestro llamado es para que seamos ahora participantes de la naturaleza divina, lo relacionado a lo espiritual. Volvamos a la parábola. Podemos ver que Jesús es el hombre que viaja a un país lejano. Ahora sabemos que Jesús, su destino de ese viaje está en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre, como nuestro gran sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Y vemos que Él nos ha llamado con la invitación divina a participar en las bendiciones de la redención. Dice que llamó a sus siervos y les confió su dinero. ¿Qué nos ha confiado el Señor? Lo más valioso, el Evangelio, su palabra. Amén.
Dice, con esto se refiere a la iglesia, que incluye tanto al buen siervo y al malvado siervo. No nos olvidemos de la primer parábola, de la cizaña y el trigo. Comparándola con otras parábolas, también hablamos del trigo y la cizaña. Entonces, vemos que Jesús tenía 12 discípulos, lo que yo te mencionaba también al principio. Lo que va relacionado al reino de Dios y las personas que lo conforman. En el reino de Dios hay tantos buenos como malos. Aún dentro de la iglesia hay buenos y malos, buena semilla y mala semilla. Entonces Jesús tenía 12 discípulos y uno no resultó muy buen discípulo. ¿De quién estamos hablando? De Judas. Él vivía, él respiraba, él caminaba, él tenía comunión con nuestro Señor Jesucristo. Así que no podemos decir que no puede haber trigo y cizaña en la iglesia. Hay de todo en la viña del Señor, se dice, ¿verdad? Entonces, de entre de los 12, había uno que era mala hierba. Podemos ver que muchos cristianos suponen que nuestro Señor solo está hablando de creyentes en este tipo de parábolas y en lo que está tratando de enseñar a través de las parábolas. Y entendemos el punto, yo creo, de manera muy clara. ¿Por qué estoy trayendo esto a compartir contigo? Como ya vimos, el hombre que viaja a un país lejano es el Señor Jesucristo, y sus propios siervos se refieren a la iglesia, que nuevamente incluye al bueno y al malo, o al trigo y la cizaña dentro de la iglesia. El versículo 15 de Mateo 25 dice, a uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno según su capacidad. Y entonces se fue de viaje. Aquí vemos que la palabra dinero o talento en el idioma original podría ser un talento de plata o un talento de oro. Pero la pregunta es, ¿Jesús realmente estaba hablando únicamente de dinero aquí o estaba usando una parábola para tratar de transmitir otro punto? Por eso, mirándolo otra vez, en este versículo hay una palabra clave, que es la palabra dinero o talento. En el original, que era en relación a un talento de plata o de oro. Obviamente uno tenía más valor que el otro. Pero cuando llegamos a entender el simbolismo que se maneja muchas veces dentro de la Escritura, cuando se habla de plata, siempre va relacionada ¿con qué? Con la redención. Amén. Entonces, lo que Dios nos ha entregado tiene que ver con la redención, no solamente para nosotros, sino para la vida de los demás que todavía están fuera. Por eso vemos, como yo te decía, la plata simboliza redención y ya sabemos que la palabra llamado significa una invitación divina a participar de las bendiciones de la redención. Todo tiene que ver con la redención, todo tiene que ver con lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario para la salvación de nuestras almas. Por eso vemos que los ciclos de plata siempre se usaron para redimir, por lo que no hay duda simbólicamente de lo que Cristo quiso decir y qué tipo de talento. Ya no era un talento de oro, sino un talento de plata, porque tiene que ver con la redención del hombre. Podemos decir que el talento al que Jesús se refiere aquí es también a la palabra de Dios. Y lo encontramos también repetidamente en las Escrituras. Por eso vemos y recordemos la razón de Jesús de hablar en parábolas. ¿Qué dice Mateo 13, 10 al 13? Que es aquí cuando los discípulos cuestionan a Jesús del por qué hablaba en parábolas. Mateo 13, 10 dice, y vinieron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió y les dijo, porque se les ha dado a ustedes conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les da.
porque a cualquiera que tenga se le dará y tendrá más abundancia, pero a quien no tenga se le quitará incluso lo que no tiene. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entiendes. Yo creo que leyendo esto inmediatamente entiendes más la parábola de los talentos, ¿sí o no? ¿Qué pasó a aquel que recibió 5 y 2 y lo multiplicó? Recibieron más. Pero a que se le dio y no hizo nada, se le quitó y fue echado afuera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque sus corazones estaban endurecidos. El problema del hombre es con respecto al corazón. Vemos cómo respondió ese hombre que recibió un talento. ¿Qué dijo? Fue y lo enterró. Sabiendo quién era el amo, un hombre duro y severo, dijo: yo sé que tú recoges donde no sembraste, que eres hombre duro, hombre severo, lo que me diste, aquí está. ¿A cuántas personas tú no les has dado el talento de la redención? Y lo han rechazado, lo botan, lo tiran o lo malgastan, ¿sí? Pero no hacen nada con él con respecto al plan y propósito de Dios para tu vida. Y todo esto, ¿por qué? Por el endurecimiento que hay en sus corazones. Por eso vemos que los talentos no solo son un mero ejemplo físico que se refiere al aspecto espiritual de producir fruto a través de la palabra de Dios, no fruto de justicia con respecto a nuestras propias obras, sino que produce fruto al difundir el mensaje de redención que Jesús salva. Estamos aquí para dar fruto, no estamos buscando la prosperidad. ¿Cuántos no queremos más dinero, más casas? Porque es parte de la presión que hay en este mundo, ¿sí o no? Pero todo lo que Dios nos enseña y Dios tiene para nosotros tiene una relación ¿en qué? En lo espiritual. Por eso debemos nosotros de entender que lo que Dios nos da es para aumentarlo de acuerdo a sus planes y propósitos. Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa es nuestra tarea. Lo que hemos recibido, esa invitación divina, es para que vayamos y entreguemos a otros el mensaje de la salvación. Recordemos que no son nuestras obras, sino que todo es con respecto a lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Por eso te decía, no tienes tú por qué pensar que lo que tú haces es lo que cuenta para Dios. En otras palabras, a veces nos enfocamos tanto en nuestra vida cristiana por obedecer, por estar en su voluntad, no pecar, no faltar al respeto, no esto, no aquello, que nos olvidamos de multiplicar el talento de la redención en la vida de otros. Sí, a veces nos enfrascamos tanto en que todo salga bien en la iglesia, que no falle nada, que estén los músicos, los líderes, los maestros para niños, etcétera, que el lugar sea excelente, que no falte nada, un buen sonido, luces, todo. Cuando lo más importante es invertir la redención que el Señor nos ha dado. Amén. No recibimos la gran comisión, ir a todo el mundo y predicarles el Evangelio. Esa es la verdadera razón del llamado de nuestras vidas. Por eso tú recuerda lo que dice la palabra, porque al que tiene se le dará y tendrá más abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que no tiene. Si tú nada más estás guardando tu talento de redención que el Señor te ha dado, cuidado, porque cuando Él venga, te lo va a quitar y se lo va a dar a otro, que ya tiene y va a recibir más
en abundancia. Amén. Volviendo a Mateo 25, versículo 16, dice: y el siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero. ¿Y qué pasó? Ganó 5 más. Aquí es donde se encuentra la palabra dinero, pero la palabra dinero o talento, realmente la palabra griega para plata es lo que quiere decir en el griego, en el original que se describe. ¿Qué hizo? Invirtió lo recibido y ganó el doble. Versículo 19 al 21 dice: después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo, al cual le había confiado las 5 bolsas de plata, se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Esto quiere decir que se otorgarán recompensas allá en los cielos. Cuando tú miras las cartas de los apóstoles, hablan, ¿verdad? Recibiremos coronas con respecto a nuestras obras aquí en la tierra. No el portarnos bien, no el obedecer, sino en relación a la redención. Ir y predicar el evangelio, ir y discipular a muchos. Por eso notemos que los primeros 2 siervos fueron llamados por invitación divina para participar en las bendiciones de la redención que produjeron fruto. Una vez más, los primeros 2 sirvientes que vemos produjeron fruto y no tuvo nada que ver con su salvación, porque ya se regocijaban y disfrutaban de la salvación que recibieron, la redención de la que formaban ya parte. ¿Sí? Recuerda, llegamos a Cristo, recibimos ¿qué? Salvación. Trabajamos ahora en invertir lo que hemos recibido. Ellos asumieron el encargo de la gran comisión y dijeron: ¿sabes qué? Tomaré este mensaje, la palabra de Dios, el mensaje de salvación, y haré con él, no para poder mantener mi salvación, sino para que otros puedan escucharlo y también ser bendecidos por él y entrar en la salvación del Señor. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Sí, pensar como ellos pensaron. Yo ya había mencionado que se otorgan esas recompensas a los que son salvos de acuerdo con este tipo de obras. No obras para la salvación. Creo que está muy claro. Yo no trabajo para ser salvo. Porque entonces, ¿qué pasó con la redención del trabajo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Si yo ya no tengo que hacer nada para la salvación, ya la salvación se me ha otorgado. Amén. Por eso vemos que la palabra de Dios y las obras en este pasaje son de alguien que es salvo, un creyente, y va de la mano uno de la otra. Por eso el versículo 24 dice: por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Este sirviente, ¿cómo era? Dice la palabra, perverso. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, los otros 2 eran trigo. Este sirviente era mala hierba, era cizaña. ¿Por qué? Porque no conocía la gracia de Dios y por alguna razón lo conocía como un hombre duro. Relaciónalo con esto. ¿Qué sucede cuando tú sales a evangelizar, a compartir el evangelio, querer dar a alguien el talento de la redención de plata para redimirlos? Y en el momento en que tú mencionas a Dios, maldicen el nombre de Dios. Dicen: ¿y por qué Dios, si tú me dices que es bueno, Él permite esto?
¿por qué Dios, si es bueno, por qué hizo que muriera mi familiar, mi esposo, mi esposa, mi hijo? O sea, ven a Dios como la peor persona que hubiese uno conocido, ¿sí? No lo dice un cristiano, obvio. ¿Quién lo dice? Alguien que no es salvo, alguien que no goza de los privilegios de la redención. Por eso dice, yo conozco, o sea, ellos conocen en su manera de pensar que Dios es un hombre severo, ¿sí? Malo. Y vemos entonces que él no entendía el don gratuito de la gracia, porque por gracia somos salvos, amén. Tú no tienes que hacer nada, como ya mencionaba, ya todo lo hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso no es para que nosotros estemos pensando, ¿qué hago para agradar al Señor, para guardar mi salvación? Ya Él entregó todo. Lo único que tenemos que hacer es creer y obedecer a lo que está escrito en su palabra, ir y llevar el mensaje de redención a muchos que se pierden. Entonces vemos que este hombre no tenía conocimiento de aquel que se ha ido allá a los cielos para interceder por nosotros delante de Dios Padre. ¿Cuánta gente no vive apegada a costumbres y tradiciones religiosas? Lo que predicaba Pastor Ricardo, ¿recuerdan? El engaño de Satanás en la vida de las gentes. La tarea de Satanás es de que no se predique en el nombre, de que no se ore y no se pida en el nombre de Jesús, sino en el nombre de ¿quién? De otros. Ese es el engaño de Satanás. Por eso ellos tienen temor inclusive de pedir en el nombre de Jesús, porque sienten que le están fallando y le están siendo infieles a sus santos. Por eso oran en el nombre de la Virgen de no sé qué y santo de no sé qué. Yo me acuerdo que ha habido hermanos que cuando empiezan su caminar con Cristo y empiezan a entender un poco de lo que Dios quiere y espera de nosotros, y que están apegados a todo eso, ¿sí? Un día llegaba un hermano y sacaba así el fajo de estampitas de su cartera. O sea, tenía un santo para todo, ¿no? Un santo que lo protegiera, un santo que le proveyera, un santo esto, lo otro, una virgen, así. Y su temor era, así es que si la saco de aquí, pues siento que me va a pasar algo malo, ¿no? Y yo le decía, no, en el nombre de Jesús es en el único nombre que tú tienes que pedir. No, y dice, bueno, pastor, tenga usted, rómpelas, ¿sí? Hasta les da miedo romperlas o deshacerse de cualquier estatua o imagen que tienen en sus casas. Pero cuando llegas a entender lo que en verdad Dios nos ha entregado en su redención por nosotros, es bien fácil romper con todo eso, ¿sí? Pero vemos que hay gente que no entienden que Jesús está allá en los cielos intercediendo por todos nosotros. Es el único que está sentado al lado de Dios. No hay más, no hay nadie, pero ellos siguen orando en el nombre de otras personas que por eso, aunque piden, no reciben porque piden mal. Amén. Entonces vemos que no se requería nada más, solo confiar que en lo que ya hizo Jesús por nosotros es más que suficiente, y la misión cumplida que Él llevó a cabo precisamente para entregarnos y poder llevar a cabo todos los requisitos que Dios requiere de cada uno de nosotros. Ya Jesús hizo todo, nos entregó todo para que nada más lo presentemos delante de Dios Padre. Así como Ale y Lilian, todo lo que tuvieron que hacer para obtener su visa. Ellas cumplieron con cada paso, cada requisito, cada documento, y ahora que ya presentaron en la Embajada de Japón todos esos papeles, documentos, requisitos que les pedían, ahora ya tienen el libre acceso a Japón. Así es para con nosotros. Ya Jesús hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario,
Lo único que hacemos es presentarnos delante de Dios Padre, decir, consumado fue. Amén. Pero tenemos que ganar esa oportunidad de llegar frente a Él, con esa confianza, como estos dos que recibieron 5 y 2 bolsas de plata. Confiados, Señor, me entregaste esto, lo multipliqué. Confiados, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Confiados, tenemos que llegar a la presencia de Dios confiados, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No te ha pasado que cuando llegas a un lugar donde vas a hacer un trámite para la escuela, para el trabajo, legal, lo que sea, y tú sabes que te falta algo, ¿no? Y ves que vas caminando en la fila y ya te acercas para entregar tus documentos y empiezas a sudar, empiezas a temblar y dices, Señor, que no se den cuenta, que no me pregunten, porque sabes que te falta algo, ¿no? Y hasta ni quieres avanzar, ya vas así, ya sale atrás. Sí, pues ya no hay de otra, ¿no? Así pasa con los que están fallando. Por eso se atemorizan de todo. Que Cristo viene, ay mamita, y yo todavía no he cumplido. Temerosos. Porque dan oído precisamente a cosas que no son. ¿Sí? Por eso están llenos de temor. No, es que aquel, es que el otro, y se dice, y que va a pasar, y esto, y mira lo que está pasando en Jerusalén. No, si la palabra de Dios dice, sí, todo eso tiene que pasar, porque está escrito, porque es la voluntad de Dios. Simplemente sirve como señal para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene que pasar y va a pasar. Pero no es para que tú estés nada más poniendo tu mirada en todo eso y te olvides de lo más importante, lo que el Señor te ha dado, para que lo inviertas y llegues confiado a la presencia del Señor. Sí. Cuando tú llevas todos tus documentos, sabes que nada te falta, confiado, ansioso por llegar, ya que me los reciban. Sí. Porque sabes que no falta nada. ¿Sí? Así tenemos que llegar con Dios. Así es como estamos esperando el rapto de nuestro Señor Jesucristo. Confiados. No importa que sea el ratito, mañana, pasado mañana. Estoy confiado de que el Señor me va a llevar con Él. Pero si tú das oído a otros, no hay atajos. Si tú esperas y escuchas que alguien te va a dar un atajo, directo a la perdición. ¿Sí? Por eso escuchar a alguien que vive así, es que no sé, es que mira lo que está pasando en Jerusalén, mira aquel, ya hasta la inteligencia artificial está creando una nueva Biblia, donde saca todo lo malo que el hombre le ha metido. ¿Sí? Entonces vas a empezar a leer la nueva Biblia, creada por una inteligencia artificial. Todo está escrito, pero ¿qué dice Jesús? Que nadie los engañe. Amén. Que nadie te engañe. Venimos a estudiar, a escuchar de la palabra, y qué mejor que sea con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sí? Si tú vienes aquí, recibes la palabra, pero aún sigues enfermo, necesitado en lo natural, lo más importante es lo espiritual. Amén. En algún momento vamos a tener que entregar este cuerpo de alguna o de otra manera. ¿Sí? En vejez o por algún accidente, lo que sea, pero siempre confiado de que voy a estar en la presencia del Señor. Entonces, vemos, no seamos alguien que siembre cizaña, ni en tu vida, ni en el corazón de otros. Seamos hombres, mujeres que siembran semilla con respecto al propósito de Dios para nosotros. Por eso es importante, ya mirando nada más este versículo, en el 28 dice, entonces ordenó Jesús, el amo, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. Y ya vimos
porque a todo el que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Amén. Entonces, seamos hombres y mujeres prudentes, entendidos en la palabra, en los tiempos que estamos viviendo. Un cristiano tiene que discernir los tiempos en los que vivimos, ¿sí? Y si tú también eres de los que participan de las redes sociales, hazlo con entendimiento. A veces lo hago yo con motivos de entretenimiento, pero cuando empiezo a ver que salen cosas que no van a edificar mi vida espiritual, mejor o las paso, o simplemente mejor apago el celular, ¿sí? No dejemos que la cizaña que el enemigo trae esté contaminando la buena tierra fértil que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Yo te voy a invitar a que tomes un momento de reflexión en tu vida. Si tú tuvieses que considerarte quién eres en este momento delante del Señor, una buena semilla o una mala semilla, dile al Señor que te perdone. Si tú estás permitiendo que el enemigo esté sembrando mala hierba en tu corazón, dile: Señor, perdóname. Estamos aquí para recibir las bendiciones de la redención. No venimos aquí a ser juzgados, no venimos aquí para ser condenados. Venimos aquí para recibir esa bendición de redención que Jesús ya nos otorgó en la cruz del Calvario. Aleluya, Señor. Padre Santo, bendito Dios, reconocemos que tú eres bueno. Eres un Dios de gracia, de amor, de misericordia. Tú siempre has querido lo mejor para el hombre, Señor. Desde el momento en que tú lo creaste y soplaste aliento de vida sobre él, Señor mío, y lo pusiste para tomar dominio y gobierno sobre todo lo creado, Señor. Aún así, en esa perfección, el hombre escogió pecar y apartarse de ti, Señor. Y hasta el día de hoy se siguen manifestando todas esas maldiciones que trajo consigo la desobediencia del hombre, Señor eterno. Hoy queremos dar gracias por esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que tú entregaste, Señor eterno, para que nosotros pudiésemos tener vida y salvación, Señor. Oro en el nombre de Jesús, porque seamos hombres prudentes, siervos, Señor mío, que hoy toman los 10 talentos, 5 talentos, 2 talentos, Señor mío, los que tú has decidido dar a cada uno, Señor eterno, para que pongamos todo esto en inversión, Señor. Queremos que tu iglesia sea un instrumento de bendición para otros en esos tiempos tan difíciles, Señor eterno. Danos la oportunidad, bendito Dios, de aún así ponernos a cuentas contigo, Señor. Que si no hemos hecho lo correcto delante de ti, hoy, Señor mío, decidimos hacerlo. Has puesto en nuestras manos la redención del hombre. Nos has hecho colaboradores juntamente con Cristo Jesús para reconciliar al mundo contigo, Señor eterno. Oro en el nombre de Jesús porque cada región, cada iglesia
que tú has permitido, Padre eterno, que plantemos, sea con buenas semillas, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que cada líder, cada pastor, cada encargado dentro de la iglesia sea un hombre temeroso, Señor mío. Un hombre, bendito Dios, que recibe la buena semilla y desecha la mala semilla del enemigo, Señor, sobre sus vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos que fielmente vienen y son parte de esta congregación, Señor, y en cada congregación que tú nos has permitido levantar, Padre. Que sea un tiempo, Señor mío, en que entremos en un entendimiento claro del llamado, de la participación divina a la cual tú nos has llamado, Señor. Que recibamos esas bendiciones de la redención de Cristo para nosotros. Que seamos hombres y mujeres temerosos, hombres y mujeres que alaban y bendicen tu nombre en todo tiempo, Señor. Hombres y mujeres que rechazamos toda mala hierba y cizaña que el enemigo siembra en medio nuestro, Señor. Queremos que nuestras iglesias sean libres de toda cizaña, bendito Padre. Sabemos, Dios, que la responsabilidad que tenemos nos llevará a más responsabilidades. Y hoy queremos decir que estamos dispuestos, Padre, para gloria y honra de tu santo nombre. Ponte a cuentas con Dios y dile: yo quiero ser, Señor, un instrumento en tus manos, para que este don, este talento que has puesto en mi mano no se pierda, Señor. No quiero, Señor, inclusive enterrarlo, sino invertirlo para gloria y honra de tu santo nombre. Que nada sea más importante para mí en este mundo más que llevar el mensaje de salvación y de redención que he recibido, para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Ponte de pie y vamos a adorar al Señor en esa actitud de gratitud, con un corazón dispuesto y humillado delante de Él. Aquí estás, debemos mover. Amén, Señor. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos a declararlo una vez más. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos.
corazón. sanando mi corazón. Te adoramos, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Oh, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Una vez más, milagroso, vamos a declararlo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Una vez más, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Y cantamos, aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás, aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás, milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Den una ofrenda de aplausos porque el Señor es digno. Recibe toda gloria y toda honra, Señor. Gracias.
Gracias porque son muchas las cosas que tú haces por tu pueblo. Amén, Señor, y amén.